Listo, entonces hoy vamos a resolver el ejemplo 2.3 del libro de estática de Hibbeler de la edición 12ª. Vamos a empezar entonces con este ejercicio, con este ejemplo que nos plantea el libro. Entonces nos pide determinar la fuerza de la componente F, es decir, esta fuerza que se nos pinta acá al lado izquierdo, ¿sí? Desconocemos su fuerza. Y asimismo nos pide calcular entonces la fuerza resultante de estas dos fuerzas, de la fuerza F que desconocemos y de la fuerza que nos da el ejercicio, que es de 200 libras. Lo que nos pide el ejercicio es entonces encontrar esta fuerza resultante dirigida a lo largo del eje Y positivo. Entonces este es un tema de suma vectorial de fuerzas y nada, pues vamos a resolverlo. Entonces para hallar la fuerza que tenemos acá en este costado X, en este costado izquierdo, ¿cierto? Deberíamos entonces hacer una sumatoria de fuerzas, ¿cierto? Y sabemos entonces que la sumatoria de fuerzas para que este sistema esté en equilibrio tiene que ser 0, ¿sí? Entonces planteamos esta expresión, ¿cierto? En donde toda la sumatoria de fuerzas en el eje X tiene que ser 0. Y ya con esto, entonces podríamos determinar cuánto es la magnitud de F, ¿cierto? Entonces tenemos esta fuerza de 200 libras hacia la derecha. Voy a tomar el eje positivo, entonces voy a tomar X positivo, y hacia la izquierda vamos a tomar entonces X negativo. ¿Listo? Entonces tenemos fuerzas en X positivas, 200 libras, ¿cierto? Ahora, fíjense que esta es una fuerza que está en el plano YX o XY. Entonces yo debería proyectar esta fuerza al eje X para únicamente tener la componente de esa fuerza en el eje X. Luego yo debería multiplicarla por el coseno de 30. ¿Cierto? Entonces acá básicamente lo que acabamos de hallar es esta magnitud de acá. Listo. Ahora, ¿qué tenemos al lado izquierdo? Al lado izquierdo tenemos una fuerza que va en la otra dirección, luego debería ir con el signo negativo. Entonces nos quedaría menos F por el seno de 45 grados. Entonces estarán preguntando por qué para una fuerza usamos coseno y para la otra fuerza usamos seno. Acuérdense que lo que yo necesito es la proyección del vector sobre el eje X. Fíjense que acá yo tengo es el ángulo de 45 grados, ¿sí? Que se forma con respecto al eje Y. Si yo uso coseno de 45, entonces yo haría la proyección de F sobre el eje Y. Y lo que necesitamos es la proyección de F sobre el eje X. Luego debería usar seno y obtendríamos entonces esta magnitud de acá. Tendríamos esta flecha de ahí. ¿Listo? Y como dijimos anteriormente, por equilibrio, esto tiene que ser igual a 0. Entonces, si despejamos F, nos queda que 200 por coseno de 30 es igual a F por seno de 45. Entonces lo que hice fue tomar todo este término y mandarlo al otro lado de la igualdad. ¿Listo? Entonces ya tendríamos la igualdad de estas dos fuerzas para garantizar el equilibrio y bastaría con despejar F. F sería igual entonces a 200 por coseno de 30 sobre seno de 45 grados. Esto nos da entonces 244.95 libras. Entonces ya conocemos la magnitud de esta fuerza que actúa sobre este apoyo que tenemos acá. ¿Listo? Entonces ya tendríamos como la primera parte del ejercicio resuelta. Ahora nos pide la segunda parte, que es determinar la resultante FR si FR está dirigida a lo largo del eje Y positivo. Entonces les voy a señalar acá el eje Y positivo
sería este de acá, ¿cierto? Y sabemos que FR se encuentra a lo largo de ese eje. Entonces, como ya se imaginarán, ahora tenemos que hacer la descomposición de estas fuerzas sobre el eje Y. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Nos quedaría que FR es igual a F a lo largo del eje Y más 200 libras a lo largo del eje Y, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quedaría esto? Nos quedaría, bueno, ¿cuánto vale F? 244.95 libras. ¿Y cómo lo descompongo en su magnitud o en su dirección con respecto al eje Y? Entonces debería multiplicarlo por el coseno de 45. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice acá? Voy a borrar esto un poco. ¿Qué dice acá? Cogimos esta fuerza de magnitud F, la multiplicamos por el coseno de 45 y obtuvimos esta magnitud de acá, correspondiente entonces a la componente Y de la fuerza F que hallamos previamente. Y lo mismo vamos a hacer, pero ahora con la fuerza que sí nos daba el enunciado, que era de 200 libras, ¿cierto? Entonces tengo que descomponerla y nos daría esta flechita de acá. Entonces, visualmente sabemos que la componente en el eje Y de la fuerza F es mayor que la componente del eje Y de la otra fuerza. Entonces acá sería más la magnitud de la fuerza que nos da el enunciado 200 por la descomposición de sí misma a lo largo del eje Y, que bastaría con multiplicarlo por el seno de 30. En otras palabras, yo estoy cogiendo el cateto opuesto de 30. Entonces yo estoy viniendo acá, cojo el cateto opuesto de 30 y obtengo cuánto es la magnitud a lo largo del eje Y. Si yo quisiera saber cuál es la magnitud a lo largo del eje X, pues debería tratar el cateto adyacente de esa fuerza, el cateto adyacente de 30, ¿sí? Lo que nos daría una proyección sobre este eje de acá. ¿Listo? Entonces, si hacemos esta suma, FR nos da igual a 273.20 libras. Entonces, básicamente estas dos serían nuestras respuestas y esta sería entonces la solución del ejemplo 2.3 de la 12ª edición del libro de estática de Hiveler.